Hola, mi nombre es Misael Cázares y en este video vamos a continuar con nuestro curso de TMVC. En este video vamos a actualizar o llevar estos cambios a la base de datos. Como les comenté en el video donde creamos el DB Context, nosotros íbamos a estar trabajando con Code First, es decir, primero vamos a hacer código y después lo vamos a llevar a la base de datos. Entonces, nosotros ya tenemos aquí nuestro modelo producto, tenemos nuestro modelo usuario y ahora lo que corresponde es llevarlo a la base de datos. No tenemos aquí ni una base de datos creada, pero ya tenemos nuestra configuración o nuestra conexión a base de datos. Nuestra base de datos, una vez que la creemos, se va a llamar productosdb.db. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para para llevar este modelo a la base de datos o este código a la base de datos y crear nuestra base de datos? En el video también donde instalamos los nuggets, también les mostré que necesitamos instalar la herramienta .NET Tools para trabajar con Entity Framework. Entonces, ahorita lo que vamos a estar utilizando es precisamente esa herramienta. Para los que no la, para los que no la tienen instalada, les recuerdo el comando es .NET Tool install --medio global.NET Entity Framework. Y para los que ya la tienen instalada pero no la tienen actualizada, basta cambiar install por update. Y con eso nosotros ya le estamos diciendo que la herramienta que tenemos no la actualice. Bueno, eso es la herramienta que nosotros necesitamos para trabajar ahorita con Entity Framework. Una vez que nosotros ya tenemos nuestra, este, nuestra herramienta instalada, lo que vamos a hacer es, perdón, ¿cómo saber si la tienes instalada? Tienes que poner .NET Entity Frameworks, --medio, version, y si la tienes instalada, te va a mostrar la versión que tienes instalada. De lo contrario, no te va a mostrar o no te va a reconocer el comando. Y entonces tendrías que ejecutar los comandos que les dije. El de .NET Tool Install de .NET Entity Framework. Entonces, una vez que lo tienes instalado, vamos a pasar a utilizar las migraciones. Para esto, ¿qué son las migraciones de base de datos? Prácticamente las migraciones lo que hace es que Entity Framework va a tomar este contexto que nosotros tenemos de base de datos y por cada DB set que nosotros tengamos acá y el tipo que le estamos mostrando acá, nos va a crear un objeto o una tabla en la base de datos. En este caso, le estamos diciendo que nuestro DB set es de tipo producto y se va a llamar productos, entonces nos va a crear una tabla productos. ¿Con qué campos? Con los campos de producto o del modelo producto. Nos va a poner un ID, un nombre, una descripción, un precio, un activo, un fecha de alta. Y también nos va a poner uno de usuarios, que lo tenemos aquí definido. Y con los campos de usuario. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos esto configurado, tenemos tenemos nuestros modelos, tenemos nuestro DB Context, donde nosotros ya le estamos diciendo de qué tipo van a ser nuestras tablas o qué campos van a tener nuestras tablas. Además, ya le estamos pasando nuestras opciones del contexto, donde también lo tenemos aquí en el start, donde lo inyectamos. Y además le decimos qué conexión va a estar utilizando, que sería productos context, que está aquí en app settings, productos context, se va a llamar productosdb.db. Entonces, una vez que nosotros utilicemos migración, lo que va a hacer es tomar toda esta configuración y la va a llevar a la base de datos. Es decir, nos va a crear un archivito de base de datos de este tipo. Si no existe, no lo va a crear. Si existe, simplemente va a actualizar con las descripciones que nosotros le vayamos poniendo. Ahora bien, para utilizar esas migraciones necesitamos este comando .NET y Entity Framework, que es la herramienta que comenté que necesitábamos instalar. Una vez que tenemos esto de EF de Entity Framework, le vamos a poner migrations. Migrations
Y una vez que tenemos migration, le vamos a decir que el comando es agregar. Va a agregar nuestra migration. Siempre que estamos iniciando nuestra migración, es recomendable ponerle un nombre como tal, o sea, que es nuestra primera migración, o que es inicial, que se va a crear, no sé, algo que dé indicio a que es la primera, independientemente de que Entity Framework lleva un control de cómo van las versiones o sí, cómo van las versiones de las migraciones. Entonces, pero como buena práctica pueden poner inicial o inicial date. Utilizar cualquiera de esos dos o combinados. Simplemente lo pongo como ejemplo. O pueden poner como migración inicial, creación de base de datos, como ustedes gusten. Realmente es muy abierto lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. La idea es identificar. Entonces le vamos a dar Enter y aquí vamos a esperar que comience a hacer la migración. Entonces dice que está construyendo y listo, terminó. ¿Qué es lo que pasa? Este comando de .NET Entity Framework Migration add a initial create nos va a crear una carpetita que se va a llamar Migration. Entonces vamos a buscar esa carpetita. Aquí está. Migration. Y el nombre que ustedes le pusieron acá les va a aparecer aquí. Ahora, aquí, en este que es .css y tiene el nombre de nuestra migración, vamos a encontrar dos métodos. Un método override void up, donde va a recibir el constructor de la migración, y otro método que se va a llamar down. Entonces, igual recibe, perdón, el builder de migración. Ok, ¿qué es lo que hace? Aquí, este método lo que hace es tomar toda la descripción de nuestra tabla productos y entonces dice que va a crear una tabla, bueno, nuestro Migration Builder dice que va a crear una tabla con el nombre productos, como yo les había dicho, que va a tomar este nombre que tenemos acá. Y además dice que, bueno, va a declarar cada una de las columnas, cada uno de los campos que tenemos en el modelo. ID, nombre, descripción, precio, activo y el tipo int, string, decimal, ball y data. Entonces, regresando, vamos a tener aquí que nuestro ID va a ser una columna, dice que va a ser del tipo entero o integer en el caso de SQLite, entero para nosotros en código de C# y integer para SQLite. Entonces, dice que no va a aceptar nulos y es autoincrementable. ¿Listo? Entonces, no va a aceptar nulos y es autoincrementable. Luego, el nombre es una columna de tipo string en código, va a ser de tipo texto en SQLite y dice que aquí sí puede ser nulo. ¿Vale? En descripción, algo similar, texto puede ser nulo, precio va a ser un decimal, pero como SQLite no tiene decimal, va a ser texto y dice que va a ser, que no puede ser nulo, perdón. Activo, también booleano, va a ser de tipo integer y no puede ser nulo. Y fecha va a ser de tipo datetime en código, va a ser de tipo texto y no puede ser nulo. Además dice que va a agregar una restricción o un constraint donde dice que la tabla va a tener una primary key que se va a llamar k-productos y esa primary key va a ser nuestro ID, el ID de nuestra tabla, que va a ser entero y autoincrementable. Entonces, esta es nuestra primary key. Para el caso de usuarios va a ser igual Migration Builder, Create Table, nombre de la tabla, usuarios, las columnas de nuestra tabla va a ser el ID, tipo integer, no nulo, autoincrementable, el nombre, correo, fecha, todos van a ser de tipo texto. Perdón, aquí son string, texto, datetime, que es la fecha de alta, texto, activo, que es booleano, integer, password, hash es un arreglo de bytes, aquí va a ser un blob. ¿Listo? Estos pueden ser nulos, estos no, estos no.
Y además va a tener también una restricción o un constraint que va a ser que nuestra primary key va a ser pk-usuarios y va a ser también el ID de la tabla usuarios. ¿Listo? Entonces ahí es lo que está diciendo. Este código lo que va a hacer es crear nuestras tablas en nuestra base de datos. Listo. El protect override void down. Entonces ¿qué es lo que está haciendo? Es precisamente revertir los cambios que realiza up. Up hace cambios en la base de datos, es decir, crea y el down es cuando nosotros queremos revertir esta migración. Entonces lo que va a hacer es hacer la inversa de up. Si up crea, down borra, que es drop. Si por el contrario, up hace un borrado, entonces down va a crear. Entonces prácticamente es su inversa. ¿Vale? Hasta aquí tenemos todo bien. Podemos revisar que todo esté bien. Debemos de revisar que todo esté bien. Si tienen dudas, pueden investigar en la documentación de qué es lo que, si dependiendo de las reglas de negocio, si está bien que se agreguen con estos textos o no, o cuál es el mejor tipo para concluir, no para concluir, para que sea equivalente en la base de datos. Todo eso lo pueden buscar en las documentaciones. Pero nada, aquí la finalidad de estas migraciones prácticamente es eso, crearlas, las tablas en la base de datos y con estas borrarlas. Ahora, ¿cómo llevamos esos cambios? Si se fijan, hasta ahorita tenemos la migración, pero no tenemos todavía la tabla de base de datos. Entonces, para llevar esos cambios a la base de datos, vamos a ejecutar el comando .NET Entity Framework y le vamos a decir que va a ser database. Perdón, no estaba escribiendo. Vamos a decir que es database update. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Que actualice nuestra base de datos. ¿Con qué? Con la última migración que tenemos creada. En este caso es la inicial, es la primera, pero siempre te va a tomar la última. Entonces, vamos. Ya comenzó la construcción y dice que terminó de crear. Listo. Entonces vamos a ver un archivo con este nombre, productosdb.db. Listo, aquí lo tenemos. Entonces ya está creada nuestra base de datos. Para revisar esta base de datos, nosotros necesitamos una aplicación que se llama DB Browser for SQLite. Entonces pueden buscarlo así en el navegador, DB Browser for SQLite y descargarlo. Es un open source, que no hay problema, una aplicación gratis. Frase, ¿no? Yo no tengo. Y a ver, algo hice mal. Ahora sí, creo que había agarrado el archivo incorrecto, entonces por eso no lo estaba marcando. Pero vean, aquí ya tenemos nuestras tablas. Tenemos nuestra tabla usuarios y tenemos, perdón, nuestra tabla productos y nuestra tabla usuarios, prácticamente. Pero además tenemos nuestra tabla de migraciones donde se está llevando el historial de las migraciones que nosotros vamos a ir agregando acá. Entonces, como les decía, internamente va a estar llevando el control de las versiones de las migraciones. Entonces, aquí con este DB Browser for SQLite, lo que vamos a hacer es aquí en Browse Data, y aquí podemos seleccionar, si se fijan, la tabla productos tiene el ID, el nombre, la descripción, el precio activo y fecha de alta. Para el caso de usuarios tenemos ID, nombre, correo, fecha de alta, activo, password hash, password salt. Y para el caso de las migraciones, aquí tenemos qué es la migración ID y el product version, es decir, la versión que se está utilizando. Y aquí está. El nombre corresponde a este.
Perfecto. Con esto nosotros ya creamos nuestra base de datos utilizando migración, utilizando la herramienta de .NET Tools de Entity Framework y listo. Con eso nosotros ya tenemos creada nuestra base de datos, nuestras tablas, ya tenemos nuestros métodos en nuestro controlador, que lo tenemos por acá, nuestro método para obtener la información y en nuestro método para crear. Entonces, en nuestro siguiente video vamos a estar haciendo una prueba de esos métodos. Por este video es todo. Espero que les esté gustando el contenido. Si les gustó, denle manita arriba. Compartan con sus amigos, compartan con sus redes sociales para que este contenido pueda llegar a más personas. Y nos vemos en un próximo video.